Hola, finalizado hace unos minutos el partido entre México y Ecuador por los 16avos de final, vamos a hablar un poco de lo que dejó este partido. Un partido bastante interesante, un partido bastante movido, una victoria mexicana prácticamente contundente porque lo dominó de inicio a final y Ecuador nunca pudo encontrar las formas ni pudo encontrar las maneras de contrarrestar el ataque mexicano. Al principio tuvo una jugada de Jehová que terminó pegando en el palo, pero no pasó nada más. Pero ambos equipos comenzaron con sus tradicionales formaciones con las que vienen jugando desde que se inició en el Mundial. México con su 1-4-3-3 y Ecuador jugó con el 1-4-4-2, la doble línea de 4. La idea de esta doble línea de 4 para Ecuador era poder ocupar todo el ancho del campo y así cerrarle los espacios y tratar de contrarrestar la velocidad del equipo mexicano por las bandas, pero esto no fue suficiente para poderlo manejar. De hecho, Ecuador se vio un poco desorganizado en muchos momentos del partido, en muchas salidas de juego, en muchos momentos para poder frenar el ataque mexicano. Y aquí empezamos a ver la primera, esta es en una jugada normal. México utiliza mucho abrir a los dos centrales para que el volante número 5 se meta como otro central. Esto que logra hacer que los dos centrales se abran para hacer el campo más grande y le permite a los laterales poder ocupar casi toda la línea del lateral para poder empezar a jugar y construir. ¿Qué tenía México? ¿Qué hizo muy bien México en estas rotaciones? Las rotaciones de Mora y Alvarado en el medio campo. Curiosamente, estos dos jugadores comenzaron a rotar y a moverse y a intercambiar posiciones con Quiñones y con Romo, y lo que permitía siempre recibir en espacio abierto, y esto fue algo que nunca pudo contrarrestar Ecuador. De hecho, Ecuador salía a presionar, pero miren cómo se ve en la gráfica, muchas veces había demasiado espacio entre los laterales, entre los volantes de recuperación, entre los que estaban por afuera, y el 9 lo que le permitía muchas veces recibir o encontrar a Raúl Jiménez Solo, que es un 9 que se mueve constantemente por todo la zona del centro del campo. Como vemos, la Ecuador hacía una marcación zonal, pero sin una presión tan intensa que permitía siempre recibir o jugar libremente a México. ¿Qué pasó, por ejemplo? Veamos en una salida de juego. Muchas veces México en la salida de juego lo que hacía era el central se hacía en uno de los lados de la 5,50, el portero se hacía en la otra esquina. Lo que hacía era que los dos centrodelanteros se abrieran y estuvieran pendientes, y miren cómo ven, el central juega con el arquero. Obviamente el 5 interpreta que hay un espacio en el centro para poder recibir, y como el otro 9 se iba a cerrar al posible receptor, que es el central que está por afuera, siempre quedaba el lateral con facilidad de recepción, y además el 5 ecuatoriano, uno de los 5 se metía con el 5 mexicano para tratar de anticiparlo, cosa que nunca pudo porque siempre se quedó. Entonces lo que le permitía abrir al costado. ¿Y qué hacía Romo, o qué hacía Mora, o qué hacía Alvarado, o qué hacía Quiñones? Venía y se metía a esta zona libre para poder jugar mientras recibía solo, porque, porque no había quien llegara a ocupar ese espacio. México, con este simple movimiento y dos balones de primera, lograba desestabilizar a la defensa. Y aquí, como vemos, los laterales no saben a quién marcar. Dependiendo de dónde está el balón, no sabían si marcar al lateral o al interior. Cuando venía el central a marcar el interior, prácticamente dejaba a Raúl Jiménez con Pacho o con Caicedo, lo dejaba para que estuviera siempre en 1 versus 1, pero en superioridad numérica, porque siempre había un jugador mexicano libre. De hecho, volvemos a la imagen anterior, porque en una especie en esta posición comenzó la jugada del primer gol, en una salida desde atrás, en donde juegan con el central, el central empieza a llevar la marca empieza a llevar la presión hacia una zona del campo, pero Ecuador no es intenso y con pases de primera. De hecho, Quiñones viene hasta la banda a recibir y a jugar de primera, a meterse, a hacer un pase de primera al medio, al centro,
y sale corriendo desde su propia mitad, le filtran el balón y termina marcando el primer gol. Esto le permitió también relajar y bajarle un poco la tensión al juego del conjunto mexicano y lo que obligaba a Ecuador a seguir presionando, pero vamos a lo mismo, Ecuador presionaba mal y salía mal. De hecho, el segundo gol es en una posesión de Ecuador en donde México sube sus líneas y presiona y termina haciendo lo mismo, recupera en salida, presión tras o recuperación tras pérdida para hacer la transición de defensa-ataque y muy bien Quiñones que termina luchando el balón, ganando, jugando con Raúl Jiménez que ya le había descargado el balón a ese sector del campo, lo asiste y termina marcando el 2-0. Para México el primer tiempo lo dominó completamente, ya para la segunda parte, como vamos a ver en esta gráfica, México lo que hizo fue cerrar todo el carril central y los jugadores por los costados referenciaban tanto a los volantes y a los laterales y como ven, el número 5 mexicano siempre estaba libre, lo que le permitía poder hacer siempre un 2 versus uno, entonces se termina convirtiendo en una marcación mixta porque él está libre para cerrar la zona y llegar a la zona mientras le llega el compañero para hacer el relevo. Ecuador nunca pudo descifrar y pareciera que Ecuador quedó todavía cansado o estaba agotado después de aquel partido tan intenso con Alemania en donde la concentración tenía que ser al máximo para poder clasificar y poder pasar a esta ronda final. Y bueno, esto fue lo que nos dejó el partido de México, victoria mexicana que ahora espera el rival de Inglaterra y Congo, que se jugará mañana y sería el partido para jugarse el domingo a las 6 de la tarde. Y si te gustó este video, compártelo. Recuerda que me encuentras en mis redes sociales de X, Instagram, Facebook y TikTok como Esteban Parra LDT. En mi cuenta de YouTube estoy como Esteban Parra Londono DT y también lo puedes llevar como podcast en Spotify. Estoy como Esteban Parra LDT y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.